Entonces, en primer lugar va el honorable doctor Ricardo Maldonado. Lo logró. Exacto, estamos en desacuerdo. Fuego. Nos va a leer nos va a dar la ponencia entre evidenciales y epistémicos del español. Y ya, punto, ya, ya. Yo soy de casa, entonces no, ahí va, vámonos. El tema de hoy tiene que ver con eso, evidenciales o reportativos, que de hecho es una subclase, y epistémicos, ¿ok? ¿Se alcanzan a leer los ejemplitos? Sí, perfecto. Entonces, podríamos tener un reportativo del tipo, dice el coordinador de nuestro programa, que no nos podemos pasar de 20 minutos. Y ahí a ver quién dice que no, y luego dicen que cumplimos 50 años y por la cantidad de polilla que ven ustedes regar por ahí no hay duda que efectivamente es cierto, y también dicen que nos estamos petateando, lo cual creo que no es tan cierto. Entonces ese es reportativo, pero ya tiene valor epistémico. Y finalmente, si decimos en Querétaro nunca llueve, dicen, y ya está dislocado a la derecha, pues es un súper epistémico. Entonces hay una gradación interesante que va de lo reportativo a lo epistémico, y la pregunta es más o menos de dónde viene, cómo se ligan esas cosas. Con los deónticos también es fácil verlos. Debes respetar a los mayores, debes estar exhausto. Cuando me ven a mí siempre me dicen eso, no entiendo por qué, pero en fin. Y luego también me dicen, qué raro eres, debes ser lingüista. Entonces es un perfecto epistémico. Ok, la evidencialidad normalmente se define como una categoría funcional que expresa la confiabilidad de la información referida. Y normalmente se habla de dos tipos de acceso. Puede ser por el tipo de fuente de donde se extrae la información, o puede ser a la luz de nuevas hipótesis, que debe ser más bien al modo de acceso, y de hecho el núcleo de la plática va por ahí. Y por su lado, la epistemicidad expresa el compromiso epistémico del hablante respecto de lo referido. Me encanta la definición porque no se entiende nada. Ya hay como vamos, después se va entendiendo. Normalmente cuando se habla de evidenciales, se habla de evidenciales morfológicos, son los únicos que tienen pedigrí. Entonces, si usas esta es la tesis que después fue el libro de Rick Floyd. Entonces, si usas me, es que él lo vio, pero si usas she, es que se lo han contado, es dictur, hearsay, y ya si usas cha, es más bien que uno infiere que sucedió X, ¿ok? Si no le entienden, no se preocupen, a nadie le importa eso, más que a Eichenwald, porque entonces dijo Eichenwald que solo son evidenciales neta, los que son morfológicos, y todos los demás son puras estrategias evidenciales. Voy a tratar de defender que a lo mejor hay otras estrategias que son también morfologizadas, no, gramaticalizadas fuertemente y que funcionan padrísimo como evidenciales. Ok, normalmente cuando se habla de evidenciales, agarra uno lo que debe agarrar, que es a Boas y a Sapir, y ella dice, pues no, la evidencial tiene que ver con la fuente de información, and that's it. Y recientemente Izquierdo y González Izquierdo, en 15 y en 16, han puesto en tela de juicio eso, y más bien han sugerido que se trata, que lo que mejor define eso es el modo de acceso, la manera en que accedemos a la información. Porque las cosas con las que nos referimos a la fuente son súper vagas y cambian de autor en autor, lo cual es absolutamente cierto. Entonces, para Eichenwald es someone other than the speaker, alguien más. Puede ser una persona, para otros solo puede ser una persona con autoridad y con conocimiento suficiente. Para otros puede ser la fuente de información en el sentido como lo hace Bercornilli, que es más bien que si viene de artículos, que si viene de documentos, etcétera. Puede ser una fuente indirecta del discurso, como lo ve Estrada. Puede ser incluso el miedo que transmite alguien al reportaje. O sea, cada quien le mete y entonces dice, no, ¿saben qué, chatos? Eso no es así. Lo importante es la manera en que tenemos acceso a la información. Ok. Voy a adoptar una definición más viejita que me parece mucho más interesante y genial. Jacobson hace 2 semanas dijo que había, que era una etiqueta en primer lugar, tentativa, porque el fenómeno es bien complejo, y que más bien había 3 niveles: había un evento narrado, había un acto de habla asociado a esto, y además había una narración asociada a un acto de habla, y que lo que pasa es que es de tal complejidad que es multifacético, y estoy totalmente de acuerdo. Entonces por eso tenemos cotativos, y de los cotativos también podemos tener los hearsay, o sea, puede ser superliterales y puede ser vagos, puede ser en relación con un sueño, puede ser en relación con una hipótesis, y puede ser nomás su pura memoria, o sea, como que puede jalar para muchos lados.
y quizá lo que hay que hacer es, en vez de dar una definición fija, es más bien mantener abierta la mirada para poder entender qué está sucediendo. Lo que quiero hacer es ver qué relación, cómo se pasa de evidencial a epistémico. A lo mejor es demasiado obvio, si es, me disculpan, pero quisiera hacer la pregunta de qué define ese cambio, si viene de la fuente, si viene del modo de acceso. Y después quisiera meterme un poquito con Eichenwald para decir, mira chato, también hay de estos otros marcadores que también son perfectamente evidenciales. Ok, quiero sugerir que qué bueno que hay vaguedad, porque el fenómeno es así de complejo. Quiero decir también que la configuración de estas cosas está prácticamente determinada por la forma léxica, de manera que si tienen ustedes verbos de percepción o de raciocinio, va a suceder que el modo de acceso es determinante, y que si tienen cosas con verbos Vikendi y después con otro tipo de marcadores, muy posiblemente la fuente de información, por ejemplo con según, va a ser mucho más importante la fuente de información que el modo de acceso. Ok. Y por supuesto que los evidenciales no se restringen a fenómenos morfológicos. Me voy a apoyar en dos estudios. El nuevo es aparentemente, y luego con Juliana de la Mora hemos trabajado con disque, quesque y con según. No nos va a dar tiempo de ver todo, pero sí quisiera ilustrar algunas cositas. A según creo que no le vamos a llegar, pero no importa. Cuando decimos que algo es aparente es algo que se ve, entonces ni modo de acceso tiene que ser la neta petatera, de ahí se va a desprender, entonces que tengan ustedes que Venus muestra que aparentemente no ha habido placas tectónicas o quedaban aparentes las ramas. Lo estoy exagerando a propósito para que la parte visual sea evidente. Noten ustedes que de todas maneras hay una parte que ya empieza a dudar de la veracidad de aquello que se está afirmando, lo cual es interesante porque viene de impresión visual. Pero rápidamente tienen ustedes cosas donde lo que está dando aparentemente es una falsa impresión. Entonces, este es bonito porque dice, no me parece que llegas ahí a Coyoacán. Le dibujo su retrato y dice, no, eso no, aparentemente te pareces, pero eso no es arte. Entonces el aparentemente ya es una falsa impresión. El niño aparentemente estaba bien, pero como que se nos anda petateando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Normalmente aparentemente tiene dominio sobre indicios, es decir, hay algún rasgo que permite hacer una deducción, que permite hacer una afirmación, y resulta que se quiere ver como casi cierto. Entonces estos efectos con frecuencia su origen a causas aparentemente pequeñas, o déjenme poner el último, a realización de operación Casablanca, la cual aparentemente se había desarrollado completamente en tal lugar. Entonces tengo ciertos indicios para hacer una afirmación, pero el nivel de compromiso respecto de la veracidad de eso es bajo. Siempre se está uno cubriendo las espaldas con aparentemente. Y por supuesto después ya tenemos cosas que son claramente especulativas, como aparentemente olvidado, tal sector está aparentemente olvidado, o tal sector otro está desvinculado de la ciencia, de la tecnología, etcétera, etcétera. Y entonces ya todavía tengo menos datos, estoy tratando de construir cómo hay una disminución de certeza en cada una de las cosas que suceden, hasta que realmente llegamos a tener valores epistémicos. Cuando decimos el ejemplo 21 lo voy a hacer más despacito. Por supuesto que este tema ha sido tratado muchas veces, pero es un problema que sigue vigente. Un problema aparentemente resuelto con una medida como las acostumbra tener nuestro gobierno, etcétera, etcétera. Y ahí ya no están haciendo ni reportes ni está medio duda, sino que están haciendo evidente que no es cierto lo que se está reportando como resuelto. Lo mismo sucede con voces, discursos, palabras que aparentemente defienden al pueblo y es puro rollo demagógico. Es predecible que va a aparecer muchísimo y cada vez con más fuerza epistémica, es decir, con menor compromiso de veracidad, con más juicio crítico respecto de X, en formas incidentales, y casi no lo he encontrado en posición final, dislocado a la derecha, pero puede suceder. Y conforme lo tenemos en esos casos, el nivel de juicio crítico respecto de aquello que se afirma es mayor. Más ejemplos de esto, y como tengo miedo de que aquí es muy duro con eso del tiempo, mejor me sigo. Una de las cosas importantes es que casi no aparece con valor reportativo, o sea, no viene de ahí, como otros, como decir y esos que sí vienen de valor reportativo.
pero sí se alcanza a leer ciertos usos, como los investigadores de los documentos que aparentemente filtró la Secretaría. Permite imaginar que alguien sugirió que habían pasado esos documentos, pero de todas maneras realmente solo se está dudando respecto de la certeza de aquello que se afirma, como sucede también en este otro. Entonces, un boletín de prensa suscrito aparentemente por el grupo del Parlamento Tacataca, y entonces uno alcanza todavía a sentir el sabor de reportativo, pero no es un núcleo. De hecho, es una cosa tangencial, y lo importante es más bien el hecho de que él aparentemente solo es indícico y permite dudar respecto de la certeza de aquello que se afirma. Más bien, permite poner en tela de juicio aquello que se reporta, que es muy distinto. Y no es sorprendente que en ese desarrollo, en su etapa más pragmatizada, tengan ustedes cosas con uso ya atenuativo. Los usos atenuativos, espero que 28 sea suficiente. Renglón presupuestal no se está afectando como aparentemente así entendí. Eso lo hacemos muchísimo. El otro todavía es mejor, sí, el 29. De ser muy breve en mis respuestas, dado que aparentemente me excedí. Y entonces están como pidiendo disculpas. Aquí no se trata de ninguna certeza ni nada, sino como aparentemente la regué, para que me digas, no te preocupes, no la regaste tanto. Ese es el tipo de cosas. Y en este caso sí, en atenuativos me encuentro un chorro de dislocaciones como la de 31. Parece que eso los apantalló. Aparentemente, y el aparentemente va con cambio de entonación, pues sí, como que, ¿no? Y ya le bajé aquí a la presunción, que es el tipo de cosas que puede suceder, que es predecible cuando lo que tenemos es una forma que cada vez va perdiendo más rasgos aseverativos y que va perdiendo datos respecto de la certeza de aquello que se muestra y permite ponerlo en tela de juicio, y la predicción sería que en el último estadio sería ya atenuativo. Todo lo que tengo tengo que ir más rápido. Lo que quisiera subrayar es que tenemos una evolución de visual, que es preciso, visual difuso, que ya no, que deja de ser preciso, que se extiende a cuestiones de indicios mentales, donde lo que pasa es que hay incertidumbre, y de ahí vienen valores especulativos, y finalmente aparecen valores epistémicos que terminan al final siendo atenuativos. Notan ustedes que eso no depende del modo de acceso, es decir, el modo de acceso es visual. Todo el tiempo es visual y luego se convierte en modo de acceso mental, pero lo que genera que se vaya de evidencial epistémico es el hecho de que perdemos control respecto de los datos de referencia para poder hacer una afirmación. Entonces no es el modo de acceso, a pesar de que tenemos algo que depende de puro acceso visual y que luego se va a lo mental. Aquello que genera el cambio de evidencial epistémico no es el modo de acceso, sino la falta de control del dato respecto del cual estamos haciendo referencia. Entonces, por supuesto que el modo de acceso esto nada más, como dicen en mi tierra, pojode, es lo mismo. Tenemos la fuente clara y después tenemos un acceso visual que tengo menos datos, entonces es más incierto, y conforme va bajando esa certidumbre, entonces se me convierte ya en epistémico y entonces se convierte en crítica, y finalmente tenemos en el atenuativo donde están involucrados hablante y oyente. Me voy a Diskey, que son la otra muestra, la que sí vendría de evidenciales típicos. Eso lo hicimos Juliana y yo hace tiempo, y es interesante porque Travis en el 2006 en su libro dice que Diskey es fundamentalmente reportativo, lo cual nos prendió la mecha. Dijimos, pues deja ver, ¿no? Es un evidencial puro que codifica información referida y puede ser un dictur, es un dictur como hearsay, ¿no? Es el Vox Populi. Y en la que de vez en cuando aparece una noción de duda en ciertos contextos. Dijimos, no, órale, pues está bien, está bien padre eso. Y entonces eso quiere decir que ese uso de Diskey está igualito que en el siglo XVI. Ya en un trabajo de... bueno, creo que me adelanté. Sí, me adelanté. Ahí les va. Entonces, tiene 43% de reportativos, tiene de Vox Populi, del dictur hearsay, tiene 42%, y luego tiene una nueva cosa que se llama etiqueta, labeling, que es como la Diskey, que evidentemente tiene valor epistémico, ya está poniendo en tela de juicio eso. Y finalmente, dubitativos tiene 3%. O sea que es igualito al siglo XVI.
es idéntico. Miren, en el trabajo de Emilio del 2010, muestra que lo que tenemos, en primer lugar, es dice que, en el sentido de fulanito dice que, o el documento dice que. Después hay una buena cantidad de dices como, como dice que mal debdo a mal tiempo, y entonces ya tiene un valor bien padre de hearsay, de lo que la gente dice, y finalmente después tiene valores que son claramente epistémicos, como en el último, y a los indios de acá iban con los cristianos, dice que guardaban para comer, y él dice que ya está siendo claramente epistémico, es una chulada. O sea, y la mayoría de los usos de aquella época eran evidenciales y solo había algunos usitos que ya Milio encontró en el 16, o sea que el español no ha cambiado, está idéntico que en el 16. Lo cual evidentemente no creemos que haya sucedido, más bien creemos que pasa otra cosa, y creemos que con disque tenemos dos partes, una parte que es efectivamente reportativa y otra que tiene la capacidad de ser epistémico, es decir, de poner en tela de juicio la verdad de aquello que se refiere. Los motivos, entonces bueno, lo que sucede es que la fuente informativa, la noción de evidencial se ha perdido. ¿Y ahora qué hice? Ay, perdón. Ya. Y más bien lo que ha sucedido es que el cuestionamiento de la verdad, la parte epistémica ha dominado el valor reportativo que tenía disque. Eso es lo que creemos. Y creemos que además viene de dos fuentes, y ya hicimos todo el análisis semántico. En primer lugar, lo que sucede es que las propiedades del referente, para que sean afirmadas como referente en sí, se van perdiendo. Y entonces, mientras menos propiedades tenga, más epistémico se hace. Y después hay unos usos que son padrísimos, que están hechos de plano por parte del hablante para engañar. Directo, no me rajo, son para engañar. Ahorita les voy a dar ejemplos. Entonces, cuando faltan propiedades tenemos cosas como que trajo un disque compás marino, o sea que no sirvió para nada, y después le preguntan ¿de qué religión eres? Y dice católico. Bueno, disque católico, pero nunca voy a la iglesia, ¿no? Entonces el chiste es que no tiene todas las propiedades para ser reconocido como X, y en ese sentido tiene valor epistémico. Los otros usos son más pragmáticos, pero tienen esta cosa de que los participantes pueden tomar distintas representaciones. Entonces tenemos cosas como no señor, esas encuestas eran amañadas por sus disque amigos que ganaron millonarias, o pueden tener ustedes el otro que es terrible, es un contexto que da a los nuevos los mandan a dormir, disque a dormir, pero es para agarrarlos, y cuando ya están en su cama ya no les platico todo lo demás, ahí ustedes echan la imaginación, es un horror, pero entonces tiene toda la función de pretend, de engaño, ¿no? Sucede que esto sucede para hacer otras cosas y tiene ese valor simulativo, y hay otros de ese estilo, ya no me paro. Entonces este es muy bonito porque que dice que trabajaba toda la noche, que a dónde se iría, qué andaría haciendo el chamaco, ¿no? Y acá en la casa dice que estoy enfermo de la garganta, pero la verdad es pura paranoia porque no quiero ir allá porque hay un mono que le quería pegar, etcétera, etcétera. Entonces es el disque en todos estos ejemplos. Evidentemente sí tiene una parte reportativa, pero es obvio que la parte epistémica que está poniendo en tela de juicio la veracidad de lo que se dice es lo dominante. Entonces, entonces teníamos que buscar algunos argumentillos. Entonces lo que hicimos fue ver nada más ejemplos, y vamos a tomar los que sean más reportativos, y estos son los más evidenciales reportativos que pudimos encontrar. Le rogamos, y también lo hicimos con el dialecto de Colombia, con su corpus, y nos pasó lo mismo, pero ya no le voy a echar tierra. Entonces se emperró en quedarse en el hotel, dice porque uno de sus dientes de cera se le estaba ablandando con el calor, pero yo creo que fue por miedo. Este es de los reportativos. En el propedéutico dice que también te dan tu entrada a todas las licenciaturas, pero no es cierto. O sea que todos sí son reportativos, pero la parte que pone en tela de juicio la aseveración es mucho más fuerte. Entonces tratamos de buscar algunas pruebitas, y entonces uno de los reportativos en contra de Eichenwald es el reportativo que del español, que está bien documentado, que es un evidencial. Lo siento mucho. Si dice que ya no fumas, ese es un evidencial.
que lo corrieron del trabajo, me acabo de enterar. Esas cosas, ya cuando el que tiene esa posición inicial y esa función de recuperar información que ha sido referido por una fuente no identificada, es a todas luces un evidencial, aunque no sea morfológico, no se preocupen. Entonces, que asqueaban entonces lo que hicimos fue decir, si este es un evidencial, si se puede sustituir el disque, ¿por qué? Pues es evidencial, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, que asqueaban con sus dedos llenos de mezquinos disque por señalar el arco iris, y ahí, desde mi punto de vista, sí se puede decir dedos llenos de mezquinos que por señalar, si quieren echen la entonación, que por señalar para que ayude, todavía alcanza uno a hacer la sustitución. Ya no pudimos hacerlo cuando decimos, quiere poner ahí, dice su oficina, quiere poner ahí que su oficina, creo que ya no equivalen, o a los 6 meses de andar, dice que gobernando, a los 6 meses de andar, que gobernando, déjeme ayudarle mucho, que gobernando, chance, pero el punto es que la sustitución de un evidencial clarito tiene un chorro de restricciones para poderse hacer en sustitución de estas cosas que son más bien epistémicas. Y finalmente, dictar alocadas y demagógicas medidas que para controlar, dictar alocadas y demagógicas medidas que para controlar, casi, ¿no? Pero es evidente que ya se movió, ya está en otro lado y la sustitución es bastante mala. Les presento estos datos así rapiditos ese fue el primer análisis, después hicimos otro, luego hicimos uno diacrónico. Ahorita les explico por qué tuvimos que hacer el diacrónico. Pero lo que se ve es que los usos reportativos, de acuerdo con este análisis y a partir de las pruebas sintácticas que hicimos, estas sustituciones, solo 11% eran verdaderamente reportativos, y después había un 19% de cosas que eran como disque compás, y después teníamos cosas que eran medio reportativas y ya más bien epistémicas, con un 27%, y finalmente todos los que eran de engaño, de disque se fue, disque trabajaba y disque te quiero y todas esas, era el 47%, lo cual sugiere que evidentemente no es como el siglo XVI. Digamos que lo que sucede es que tienen ustedes un valor reportativo inicial y después los datos que tenemos respecto de la fuente son cada vez menos claros, y entonces empieza a haber un reportativo, pero ya es crítico, es un reportativo epistémico, y mientras menos datos tenemos en la fuente, entonces esa incrementa la sospecha y se mueve más hacia lo epistémico. Esto no sé por qué lo dibujé así, pero nada más dice que es una situación de engaño donde la fuente ya no es importante, es decir, el valor reportativo nomás no se ve ya, como tampoco se ve cuando dicen que era un disque compás marino, o voy a abrir mi disque oficina, pues ya no hay cero reportatividad. Lo cual quiere decir que ese sistema, que se parece más al 16, más bien hubo un reanálisis, y lo que tienen es que primer uso fuerte que tienen es una simulación o engaño, como dice que se fueron a dormir y todo lo que pasó en aquella cama, y luego tienes cosas con falta de propiedades como el disque compás y luego la sospecha de engaño, como que ahí está el núcleo de disque, y por supuesto que todavía tenemos reportativos, pero son reportativos epistémicos, ya no hay reportativos puros, ese es el punto. Eso quiere decir que se perdió el reportativo, evidentemente, que ya no es reportativo en español. No pasó eso, pasó algo más padre. Fíjense que apareció una cosa maravillosa, que es que disque, de manera, la explicación de por qué aparece que disque es porque disque se quedó con todo el trabajo epistémico y que recuperó el trabajo reportativo. Y es bien reciente, apenas tiene siglo y medio, o sea, por ahí del 19 ya lo empezamos a tener bien documentadito. Y entonces lo que pensamos es que en virtud de que ganó el significado epistémico, entonces entró a recuperar el trabajo reportativo, evidencial. Entonces, entonces, mejor dicho, regalaron, ahí está un verbo dicendi, regalaron las empresas de ser, que dizque pagaron, y si lo hicieron fue a -10. Lo bonito es eso, que está un verbo dicendi antes, sin duda es reportativo, y está un que recupera eso, pero dice que sigue marcando la parte epistémica, de manera que hacemos los dos trabajos, en virtud de que la parte reportativa de disque ya se había diluido. El otro ejemplo es más o menos del mismo tipo, con todo derecho no me lo dice, que disque porque me quiere mucho.
¿no? Está bien padre. Eso a mí me pasa cada rato, no más que porque me ponen unas friegas horribles. En fin, el significado de cuestionamiento de verdad, a pesar, es súper interesante porque a pesar de que ya le metimos el qué, sigue dominando. O sea, está bien padre porque sí tiene la parte de recuperación de información y ese evidencial está ahí, pero de todas maneras, incluso en esos, ya la hice, 5 minutos. De todas maneras, esta parte de cuestionamiento de veracidad respecto de aquello que se afirma es dominante. Y luego todavía, como el español no tiene nada que hacer, dijo, pues ahí te va otro, ¿no? Y ahí va el que es que, y el que es que, nos encanta, no tenemos suficientes frecuencias para hacer muchas afirmaciones, y de hecho pensábamos que el que es que iba a jalarse hacia que es que viniste y que es que vinites y así, ¿no? Que fuera mucho más oral y mucho más epistémico y todas esas cosas. La verdad es que está parejo con disque en lo que encontramos. Nos faltan datos más padres, pero tenemos la intuición de que es todavía más informal, más cuestionador, entonces, de hecho, tiene usted disque porque, mira más que ejemplo, que fue churro, por supuesto, disque porque la educación empezaba en la cima, o que es que porque el llorar era bueno para sus pulmones. Están hablando de, es la combinación de disque y que es que, y sí se alcanza a sentir que es todavía más crítico respecto de la veracidad de lo que están diciendo. Pero todavía no tenemos así datos para decir, no hay duda, es mucho más crítico, no nos salió. Luego lo llevaron que es que a un hospital, y que no sé qué, y ya regresó, pero pues, y dijimos, pues es oral. Pero igual nos pasa lo mismo que en el CSCM, que habló toda esta mañana, que andaba por aquí, lo tenemos parejo, tenemos más o menos las mismas frecuencias. A pesar de que intuitivamente todo el mundo dice, pues sí, por supuesto, que es súper informal. Pero lo tenemos cumpliendo además las mismas funciones. Entonces también juego, luego lo llevaron a que es que un hospital, y ese es el de cuestionamiento de las propiedades, que es lo que hacía DIS, que también lo hace. Y a ver qué hace aquí. El primer día que fuimos, que es que a posar, pues es el de engaño, ¿no? O sea, está cumpliendo con las mismas funciones. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué apareció? Pues por supuesto debe ser un explicativo. Es que, dijimos, va por ahí seguramente, dijimos, ya vas, suena. Entonces, que viene de un explicativo fuerte que luego se desemantizó, y padrísimo, ya después la explicación es débil, y eso se convirtió en reportativo, y luego se convirtió en epistémico, y ya nos salió la historia bien padre. ¿Y qué creen? Nos encontramos un ejemplo en el siglo XV de eso. No es la historia. Es mucho más bonita nuestra historia, pero no es esa. Hay un desgraciado que se llama Cani, que se le ocurre escribir de lo que escribe sabe, es un horror, y dice, no, está clarísimo, que es que viene de la elisión de la 3, ya lo hicimos. Es súper fácil, de por sí la D es súper fricativa, y entonces se debilita incluso en posiciones finales, y la tenemos intervocálica se debilita más, y entonces tiene la evolución típica del español donde la D se pierde, la E incluso puede distongar eisque, y eso da E, y entonces tienes esque, y luego tienes una sílaba D, eso ya no lo dijo él, pero no importa, se lo ponemos, es una sílaba super D de posición inicial, entonces la refuerzas con un que, y ya te salió el que es que. Y resulta que nuestra historia nos encontramos un solo ejemplo en el 16 donde se veía que era explicativo y que se iba moviendo hacia débil. Por el momento no tenemos mejor explicación, parece ser que Kenny sigue teniendo la razón. Conclusiones. Entonces, queríamos ver dos cosas. Por un lado, ya me las he hecho así de mi ronco pecho para no colgarme. Entonces, el primer punto es que el modo de acceso sin duda es importante. Y sí que determina, y entonces con verbos de tipo visual y de razonamiento, y considero, pienso, y ese tipo de cosas, evidentemente todos esos sí van a tener fuerza para tener valor de tipo reportativo, y va a estar basado en el hablante. Entonces ahí todo el movimiento de modo de acceso es mucho más importante. Sin embargo, el movimiento de evidencial epistémico no depende de eso, sino de que la fuente de información sea cada vez menos, dicho en términos de Langacker, el momentum heredado como información que se puede incorporar a la realidad cotidiana
es cada vez menos fuerte, y en virtud de que eso es cada vez menos fuerte, el valor epistémico va ganando y el cuestionamiento de la noción de verdad aumenta. Y entonces sí es importante el modo de acceso y está muy bien que se reconozca. Pero la fuente, la misma fuente de la que hablaba Jacobson, la misma fuente que hablaba Sapir y Boas, a ese no le interesó, era más fonólogo. Resulta que esa fuente nunca puede dejar de estar presente para saber cuánto de la información de la fuente se recupera para ver qué tan asertivo o qué tan epistémico es algo que se dice. Por otra parte, la idea de que solo los morfologizados generan valores evidenciales y que solo las lenguas tienen prestigio. Los de pedigrí son los morfologizados. Está muy bien porque estaba viendo lenguas indígenas y es normal, porque están bien bonitos, pero ese es nada más. Exactamente. Y por eso es bonito el trabajo de Rick Floyd, ¿no? Porque entonces te pones a ver todo el detalle y resulta que hay 3 marcadores. ¿Tiempo se terminó? Pues ahorita sí ya voy a empezar. No es cierto. Hay 3 marcadores que son súper chidos, que te hacen ciertas referencias muy obvias de evidencial, y todo lo demás la lengua lo resuelve igual en las lenguas indígenas, como en cualquier lengua, lo resuelve con estrategias evidenciales. Y eso es lo más eso es lo que nos toca hacer ahora, como ver cuáles son todas las otras maneras de marcarlo en todas las lenguas que trabajamos. Y luego, por otra parte, sucede al español le ha pasado lo que le ha pasado a todas. Hay algunas que ya se morfologizaron. Tienen ustedes marcadores evidenciales que no son sufijos ni prefijos, pero eso vale gorro. Tiene todo el comportamiento completo de un marcador, con que, de según no hable nada, disque y que es que por lo menos de esos no hay duda, operan como evidenciales y se lavan los dientes como cualquier evidencial. Muchas gracias. ¿Las preguntas ahorita o al final? Tenemos tiempo para unas 2 preguntas quizá. Sí. Si lo explicaste, perdón, se me fue, pero me interesa saber. ¿Se puede decir que disque está dicho desde el punto de vista del hablante? Vino disque a trabajar, o sea, está dicho desde mi punto de vista. Y vino disque a trabajar, está dicho desde el punto de vista de los otros. No sé si está correcto esta explicación. Yo creo que es correcto. Entonces el chiste es que cuando pones que disque, ya no puede ser tu punto de vista, sino que lo heredas de alguien más. Ese es el punto fundamental. O sea, puedes decir disque vino a trabajar o vino disque a trabajar, ¿no? Y eso es una evaluación que está hecha a partir de lo que el hablante alcanza a observar y puede tener más o menos información respecto de la veracidad de eso. Y nunca lo afirma, siempre es cuestionador. El chiste es que cuando quieres cambiar de punto de vista tienes que poner el qué para que sea reportativo. Y eso es lo que hizo el español. Como ya lo había perdido, lo recuperó. Polet. Gracias. Que a veces traduzco claramente como disque y a veces traduzco claramente como quesque y no sé por qué. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Yo tengo esa intuición, no he podido comprobarla, que es que tiene que ser todavía más cuestionador y más informal y más irónico, y no tengo datos. O sea, lo siento, como que todo el mundo pero pues no tengo datos, ¿no? Es una lástima. Yo también creo eso, y además es muy joven. Aparece por ahí de la mitad del 19, ya lo tenemos bien documentadito, y claro que es súper oral. Yo también creo eso. Me quedo tranquila cuando yo siento que tiene que ser quesque y pongo disque, sí. Y como nos dicen que tiene que ser la misma glosa para el mismo morfema, ¿sí? Pero claramente tiene todo un rango de significados. Sí, claro. Y hay un más que es como, que es que vino y falta el cabrón para que suene bien, ¿no? Que tiene toda esa parte de super duda y donde dice que, ¿no? Y lo ves, pero es un solo marcador, no sean. Un solo marcador, pero tiene todo el rango. Pues, hay que entrarle. Vienes. Antes con la fuente o con
el modo de acceso. Es decir, no llevarlos hasta atenuadores. Híjole, está inmensa esa pregunta. Y además aquí hay alguien que trabaja atenuación, entonces me da como penita. Pero todo el grupo de Valencia trabaja fuertemente eso. Parece ser que hay varias fuentes para atenuación. Una sí tiene que ver con la veracidad de la fuente. Y de hecho el análisis que hicimos de según hace justo eso. Es decir, cuando dice según los documentos tal cosa, es totalmente verificable. Pero cuando dicen según que vino, ya se convirtió en epistémico. Y cuando dices que algo tiene sus asegúnes, ya es la nominalización de un epistémico súper fuerte. Entonces, parece ser que, en ese camino nos encontramos con otra cosa. Tienes atenuativo cuando el valor de verdad de la aseveración se restringe al hablante. Entonces digo, pues según yo, o según tú, ¿no? Y de hecho el atenuativo viene de, según yo, te está saliendo un barro, ¿no? Y ese tipo de cosas donde estás diciendo, te ves espantosa, tú, pero ese según yo restringe el nivel de aseveración al ámbito del hablante. Y entonces tenemos según, para cuestionar el contenido tenemos según él, según tú, pero casi siempre que según yo ya opera como atenuativo. Entonces, no sé si es que estaba muy grande la pregunta, pero mientras que en modo de acceso no se ve, que esa era la otra parte de tu pregunta, en modo de acceso no se alcanza a ver de dónde vienen esos rollos atenuativos, porque el modo de acceso no te dice nada. Entonces, claro, lo que sí tienes es que en virtud de que el modo de acceso te va a dar acceso visual o acceso auditivo, y que no confiamos en los sentidos, entonces es una fuente magnífica para decir, pues vi que llegó, y entonces lo haces atenuativo porque sabemos que la visión y la mente mienten, ¿no? En contraste con los fuertes, con los atenuativos, que son claramente atenuativos, que eso está en el artículo de Abelda, que todos se conocen, tiene una clasificación muy bonita de qué tipo de cosas son mejores candidatos para ser atenuativo. Albelda, es Marta Albelda, por si no lo conocen. Okay. Y en esos verbos es donde esperas que suceda con mayor fuerza, porque el modo de acceso es siempre impreciso, es siempre subjetivo, parte de una subjetividad inevitable. Entonces, esa es la otra fuente posible. ¿Ya me callo? Ok, gracias. Bueno, pues agradecemos mucho al excelentísimo y ahora vamos a escuchar la presentación de el también excelentísimo doctor Armando Mora Bustos, que como no es de casa lo presento, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Trabaja temas de sintaxis del Mazahua, chichimeco y español, y en los últimos años en sus investigaciones se han centrado en la descripción y análisis de los adjuntos. Que no lo dice aquí, doctor por el Colegio de México. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar la ponencia, las frases nominales de orientación temporal. Bueno, pues primero que todo quiero dar las gracias, ¿no?, a los organizadores de este evento por la invitación. Entonces, mire, les voy a comentar sobre algo que ya se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, desde los años 50. Es sobre las frases nominales de orientación temporal. Entonces, los adverbios pertenecen a las categorías gramaticales más difusas, más amplias y más complicadas de caracterizar, sistematizar y clasificar. Por ejemplo, en su ejemplario, se presenta la distribución de algunos adverbios dentro de la frase adverbial y dentro de la oración. Esto es, adverbios modificadores de verbos, como en el caso de 1A, los cantantes llegaron el lunes. Adverbios modificadores de adjetivos, como en 1B, es una mujer extraordinariamente bella. Adverbios modificadores de otro adverbio en 1C, no te puedo ver si estás allá lejos. Adverbios subcategorizados en 1D, en esta ciudad se vive bien. Adverbios atributivos o predicativos en 1E, la niña canta alto. Adverbios introducidos por preposiciones 1F,
nos perdimos cuando veníamos por allá, adverbios que se coordinan en un OG, los antibióticos actúan rápida y eficazmente, adverbios que se pueden mover dentro de la oración en 1H, solo compran la bicicleta, compran solo la bicicleta, adverbios que no se pueden mover dentro de una oración, como el 1I, tal vez vaya al cine, y creo que muy marcada, vaya al cine tal vez, adverbios léxicos o con sentido funcional en 1J, tal vez, los atletas llegaron muy arriba. Esta clasificación entre otras clases, ¿no? Porque hay, la verdad es que muchísimas. Con estos ejemplos de uno simplemente se puede mostrar que las funciones gramaticales de los adverbios son muy diversas. De aquí en adelante trataré de etiquetar a los adverbios dentro de una etiqueta también bastante complicada, que son los adjuntos. Estas unidades léxicas, frasales y oracionales, las que aparecen en 2, funcionan dentro de la estructura de la cláusula como adjuntos periféricos, es decir, que sin importar su posición dentro de la cláusula, su estatus sintáctico es estrictamente periférico. En el caso de 2A, aquí trabajan los empleados mexicanos. 2B, María caminaba alegremente. 2C, vamos a presentar el examen el lunes. 2D, Lolita lee en la delegación. 2C, Pedro estudia en donde trabaja su papá. Todos los ejemplos que he tomado para esta presentación han sido retomados del corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, del que nos comentaba Pedro hace rato. En general, estas unidades gramaticales periféricas, como las que he mostrado en 1 y en 2, han sido clasificadas a partir de diferentes criterios gramaticales, ya sean semánticos, distribucionales o morfológicos. Este último fundamento con respecto a la productividad para el caso del español, centrados básicamente en todos esos adverbios terminados en mente. Estas clasificaciones se han ido incrementando de manera vertiginosa en los últimos años, tras la idea de que los adjuntos deben estudiarse a partir de su comportamiento gramatical más que de sus propiedades semánticas. En este trabajo, todas las unidades gramaticales, como las de 2 y 1, son adjuntos, dado que constituyen una clase natural. Su función es la de modificar a una de las partes de la oración. Igualmente, anclan o escenifican el o los participantes del estado de cosas que están expresados en la oración. Estos adjuntos forman una clase gramatical, pues tienen o muestran propiedades lingüísticas comunes, ya que son sensibles a la sustitución o a la unión y al desplazamiento. A este respecto, no se olvide que debe haber afinidad o compatibilidad entre la unidad sustituidora con la sustituida, la del coordinante con la del coordinado o la de la pregunta con la respuesta. Esto ya lo dice Bosques y Gutiérrez Rehach en ese libro que publicaron en el 2009. Aquí en este trabajo descarto la posición que señala que los adjuntos son unidades que se agregan a la oración opcionalmente. Nótese que no hay equivalencia semántica o la simplificación es excesiva. En el contraste, todos los días ceno en la casa de mi mamá frente a ceno, es decir, si le quitamos a toda esa oración todos los adjuntos. Bajo estos criterios, en este estudio no son objetos de estudio los complementos o los adjuntos que aparecen con verbos de movimiento, como en el caso de 3A, Juan fue a la universidad. De este tema se ha encargado Sergio Ibáñez en el 2009, igualmente los de 3A, adjuntos obligatorios. El caso de el niño se comporta mal, complementos de régimen prepositivo, que igualmente está en 3C, hablamos con el intendente, argumentos adjuntos, puso el pastel sobre la mesa, hay muchos trabajos realizados por Jolie en el 93 sobre este tema, argumentos oblicuos del cor, en 3E, a María le duele la cabeza, de esto se ha encargado Belloro 2007, los adverbios preposicionales del tipo 3F, los trabajadores durmieron dentro de la mina, dentro de los muchos trabajos de Tulio, Alcini y Blecua han trabajado esto, y los adverbios funcionales del tipo 3G, que es allá arriba, están tus libros. El objetivo de este trabajo es describir la función predicativa de los adjuntos expresados en una frase nominal, como en 4.
Los núcleos de estas frases nominales refieren a unidades de calendario, días, semanas, años y tiempo, y de momento, minuto, hora y formas deícticas temporales como ahora, ayer, hoy, mañana. Entonces en 4A tenemos los ejemplos. La última vez caminé 2 días en el desierto, 2 noches con días completos. Hubo muchas limitantes, nos costó 8 meses, 8 o 7 meses de trámite. Una laparoscopia, te la hago el viernes, descansa sábado y domingo y ya el lunes te vas a la escuela. Llegó este cuate una semana antes y estuvo con nosotros viendo qué onda ahí en mercadotecnia. Mi mamá lo que hizo fue no dejarnos convivir con los demás, y eso duró unos 5 años más o menos, que fue cuando ocurrió lo del sismo, no lo de este sismo, sino el pasado. Nos dijeron que los esperáramos un momento, 1 hora después encontramos un camino para llegar al cerro. Ayer se compraron todas las medicinas que nos pidieron, y 6B, mañana vamos a ir por unos tacos de cochinita. Este tipo de frases nominales temporales de las que me estoy ocupando no son muy productivas. Los núcleos de estas frases está limitado a un pequeño conjunto de sustantivos que se refieren a unidades de calendario. Su ubicación en cualquier posición dentro de la oración en la que aparece es variable. En lenguas como el inglés y como en muchas otras lenguas, algunos sentidos de locación y dirección están expresadas en frases nominales. Para el caso del inglés, los trabajos empiezan antes del 80, pero ya Larson en el 85 tiene un trabajo clásico respecto a este tipo de construcción. Este tipo de frases ha sido etiquetado como VAR NP adverbs. Las frases nominales temporales, locativas y de dirección tienen la misma estructura de una frase nominal, para el caso al menos del inglés. El grado de determinación es similar a lo que ocurre en una frase nominal argumental. A este respecto podemos ver el esquema de la proyección de la frase nominal ilustrado en 7 sobre la proyección de la estructura de la frase nominal. Indudablemente podemos decir que estas frases temporales igualmente tienen esta estructura de cualquier frase nominal, que en algunos otros contextos igualmente podrían funcionar como argumentos. Los núcleos de estas frases también pueden aparecer modificados por una cláusula relativa. Las funciones distribucionales de las frases nominales temporales adverbiales es similar a las que presentan las frases prepositivas, frases adverbiales y las oraciones. Como se ilustra en 8, dice 8A, convivían con los maestros todo el santo día, vendemos en las carreteras cualquier día de la semana, y ese sábado que secuestraron a los estudiantes no salimos a ninguna parte. Ya Carlota Smith en 1991 propone una clasificación de los modificadores temporales en función de sus condiciones de anclaje, y entonces señala que los adverbios temporales son clasificados como se ilustra en 9, adverbios locativos donde colocan la noche, ayer, el lunes, después de que María se fue, etc. Dentro de los adverbios durativos ubica para el inglés durante 1 hora, de 1 a las 3, y dentro de los adverbios de frecuencia, a menudo, nunca, 3 veces a la semana y cada semana. Ya en el 2009, la nueva gramática de la lengua española menciona que los adverbios de localización, junto con los de duración y los de frecuencia, constituyen el grupo de los adverbios de tiempo. Estos especifican el momento o el periodo en que tiene lugar un determinado estado de cosas. Entre los intervalos denotados por el evento y por el adjunto temporal, se puede establecer una relación de coincidencia o simultaneidad. Los adjuntos temporales de los verbos, dice en la nueva gramática de la Real Academia, verbos como citar, convocar, esperar y quedar, y solo unos pocos verbos más poseen la capacidad de asociarse con eventos posteriores a los que estos predicados designan, y nos muestran y señalan ejemplos del tipo ilustrado en 10, dice: citó a Clara en su despacho el martes y quedaron de verse la próxima semana. En este contexto puede designar el día en el que se fija la fecha, pero también aquel en el que ha de tener lugar. Los adjuntos temporales de localización se pueden agrupar en 3 clases según este trabajo de la Real Academia. Esto con respecto a la manera en que se orientan deícticamente. Entonces tenemos la clasificación ilustrada en 11, dice adjuntos temporales orientados en relación con el momento del habla,
que llaman anclaje deíctico, adjuntos temporales orientados en relación con un punto temporal que no sea el momento del habla, anclaje anafórico, y adjuntos temporales orientados en relación con cualquier punto temporal que lo denomina anclaje variable. Y los ejemplos que ilustran todos estos anclajes se presentan en 12. Ayer o el lunes María perdió la cita con el doctor. 2 semanas antes o la víspera de la fiesta salieron los peregrinos y llegará en el plazo de 3 días. Los grupos nominales cuantificativos o adjuntos constituyen con frecuencia expresiones diferenciales. Estos grupos nominales son cuantitativos y forman parte de expresiones compartidas, igualmente señala la Real Academia. Estos ejemplos están ilustrados en 13. Dice: me gusta tocar la guitarra, pintar, he actuado algunas veces, avanzabas un poquito y encontrabas el campo, se le apareció varias veces vestido de blanco, y yo me acuerdo en una ocasión cuando estaba de rodillas, me dolía un resto. Entonces, vistos las frases temporales dentro de la clasificación de argumentos y adjuntos. Los argumentos sintácticos, como todo mundo ya sabe, están asociados de manera cercana con el significado léxico inherente del predicado, mientras que los adjuntos no. Los verbos ponen restricción de selección a los argumentos, pero no a los adjuntos. Eso lo ha dicho mucha gente, entre ellos Kroger en el 2008. Los argumentos o relaciones gramaticales deben ser únicos dentro de la oración, pero los adjuntos pueden multiplicarse libremente dentro de la oración principal o de la oración subordinada. Los núcleos de una frase u oración potencialmente pueden ser modificados por un número ilimitado de adjuntos. Igualmente, Tallerman nos señala eso, ¿no? en 2009, pero todo el mundo sabe eso. El carácter periférico de estas unidades que estamos trabajando acá no está seleccionado con su opcionalidad u obligatoriedad, sino con el estatus que tienen con respecto a los requerimientos argumentales del verbo y a su pertinencia pragmática, que tiene incidencia sobre el anclaje de un evento en un espacio, tiempo y circunstancia determinados. Dentro de esta concepción pertenecen a esta categoría lingüística los adjuntos libres, los adjuntos obligatorios y los adjuntos oblicuos. Los adjuntos muestran un comportamiento diverso en términos de forma y distribución, esto dentro de la oración. Tienen un entorno y un comportamiento sintáctico específico. Son formas que mayoritariamente no están subcategorizadas por el verbo y no pueden realizarse como relaciones gramaticales. Tienen la función de modificar a las diferentes partes de la oración, se pueden mover a lo largo de la construcción en la que aparecen, y finalmente dentro de una oración pueden aparecer tantos adjuntos como sean necesarios. Para ilustrar esto, pueden mirar el esquema que aparece en el numeral 14, estructura sintáctica de argumentos y adjuntos. Este esquema pertenece al planteamiento del marco de la gramática de rol y referencia. Entonces, pues en realidad no está complicado, solamente para ilustrar que un adjunto del tipo expresado en una frase nominal temporal como el lunes, le correspondería la etiqueta de periferia, que estaría directamente modificando tanto a los argumentos como al verbo que aparece en esa construcción. Semánticamente, los adjuntos complementan y modifican el significado de la oración. Al verbo, el nombre y otros adjuntos, incluidos los adjetivos. A partir de sus propiedades léxicas existen numerosas clasificaciones que en términos generales los agrupan en un amplio repertorio de categorías y subcategorías. Las propiedades léxicas de los adjuntos condicionan ciertos comportamientos sintácticos, como la posición que ocupan dentro de la oración. De esta manera, de acuerdo con su significado, los adjuntos pueden distribuirse en 4 zonas, al menos 2 preverbales y 2 posverbales, que están influidas por el orden de constituyentes. Para ilustrar este hecho podemos mirar los ejemplos que aparecen en 15. Me tardo 10 minutos en bajar, no llegué un sábado, ahí había un letrero que decía: 2000 niños todos los días duermen en la calle, un día de estos me voy a escapar a San Cristóbal. Todos los argumentos, como se sabe, reciben el papel temático, y algunos adjuntos o elementos no requeridos pueden asociarse con nociones que se relacionan con papeles temáticos, generalmente con instrumentos, locaciones.
Los papeles temáticos solo se asignan a elementos argumentales. Recuérdese que de acuerdo con el criterio temático, solo los argumentos deben recibirlo. Para este hecho, miremos el ejemplo que está en 16A. Pedro cortó el pastel con una espátula a las 8 de la mañana en la oficina, en donde cortar tendría técnicamente 5 argumentos. 16C, cortar, Juan el pan con el cuchillo a las 5 de la tarde en la cocina. Esto significa que la frase prepositiva con una espátula es un adjunto, semánticamente desempeña un papel de instrumento. Igual ocurre con los adjuntos a las 8 de la mañana y en la oficina, que expresan contenidos de ubicación, tanto espacial como temporalidad. Bosque señala que si la estructura de un predicado especifica la naturaleza de sus argumentos, no la de los adjuntos, entonces plantea un interrogante que dice: ¿dónde se debe mirar para saber algo sobre los adjuntos? Si se asumiera una correlación estricta entre las propiedades de ese argumento y recibir papel temático, se debería tratar a las frases nominales como argumentos y se llegaría a una estructura argumental temática extendida. Es la propuesta de Bosque. Y señala que un análisis de este tipo es que la opcionalidad en la aparición de los complementos circunstanciales forzaría a tener que postular entradas léxicas diferentes en función del número de circunstantes que aparecieran. Este problema se denomina el problema de la valencia variable de los predicados, ya planteado por Davidson en 1967, de tal manera que un verbo como cortar podría tener 4, 3 o 2 argumentos, como se ilustra en 17, en donde están desglosados. 17A, Juan cortó el pan con un cuchillo a las 5 de la tarde, donde cortar tendría 4 argumentos. En 18, Juan cortó el pan con un cuchillo, igualmente 3 argumentos, y en 19 Juan cortó el pan, 2 argumentos. Hay que recordar que Davidson en 1967 no considera estos complementos circunstanciales como argumentos del verbo principal, sino como predicados monádicos independientes. El único argumento de estos predicados es un argumento de evento o argumento eventivo, lo llama. Los complementos circunstanciales o adjuntos, dice él, son en realidad predicados de eventos. De esa manera, el complemento circunstancial a las 5 de la tarde, el 25 de mayo, expresa una propiedad del suceso o evento expresado en esta oración, como en el caso de 20-21. Si Juan llegó a las 5 de la tarde, entonces a las 5 de la tarde sería el argumento eventivo y es el que codifica el argumento, digamos al evento expresado por el verbo y el argumento semántico. Y en 21 ya terminé y regreso el 28 de mayo, igualmente el 28 de mayo, y lo que está entre paréntesis, la E, indicaría realmente el evento. El sintagma prepositivo o la frase nominal temporal expresa una propiedad temporal de dicho evento. La llegada de Juan tuvo lugar a las 5 de la tarde. El evento de que una primera persona terminó algo y el regreso de esta ocurriría el 25 de mayo, desglosado o parafraseando este hecho. Esto corresponderá, por lo tanto, a un predicado saturable por un argumento que se asocia con sucesos o eventos, el argumento eventivo. De tal manera que la oración de 20A debe ser reducible semánticamente a una perífrasis como: hay un evento E, tal que Juan llegó en E y E tuvo lugar a las 5 de la tarde. Por su parte, en 21 debe ser reducible semánticamente a la paráfrasis: hay un evento A, tal que yo terminé y regreso en E y E tuvo lugar el 25 de mayo. La cuestión prioritaria es entonces determinar cuál es el estatus de este argumento eventivo y cómo es posible asociar los argumentos de individuo y los argumentos de evento. Regresando igualmente a trabajos, digamos, que ya tienen un tiempo, como el caso de Jespersen en 1924, expone el siguiente paralelismo. Dice: la relación semántica que se da entre los adjetivos y los sustantivos a los que estos modifican, como por ejemplo estudio pormenorizado, es análoga a la que existe entre los adverbios de manera y los verbos sobre los que estos inciden, en el caso de estudiar pormenorizadamente. El concepto de complemento circunstancial no nos ayuda a establecer este paralelismo, es decir, la etiqueta es complicado.
El adjetivo pormenorizado selecciona y por lo tanto restringe semánticamente cierto tipo de entidades, entre las que está en este caso estudio, en el caso de estudio pormenorizado. En el mismo sentido, el adverbio pormenorizadamente selecciona y por lo tanto restringe semánticamente la categoría sobre la que incide, en el caso del verbo estudiar, pero para poderlo hacer ha de interpretarse como predicado, de lo contrario es complicado hacer este análisis. En el caso de los adjetivos, el concepto de predicación generalizada permite extender que un modificador puede ser a la vez un predicado. Es necesario extender a los adverbios alguna variante de este concepto si se quiere mantener el claro paralelismo entre adjetivos y adverbios. Estos trabajos igualmente, estas propuestas han sido ya planteadas, como en el caso de Bosque. Se debe recordar que la noción de predicación es semántica. Es un concepto que hace referencia a una condición relativa al significado de las expresiones. El concepto de predicación, al menos el que he retomado en este trabajo, pertenece al análisis lógico y filosófico propuesto por Kalisch y Montague en el 65 y por Deaño en el 78. La noción semántica de predicación no restringe este concepto a la predicación oracional. Será una estructura predicativa cualquier relación de saturación entre una función proposicional y un argumento. Este concepto ya hay que señalarlo que fue planteado por Bello en su gramática en 1947 y por Bach en el sentido de que los nombres y los adjetivos son predicados. Volviendo a Davison, 67, propuso que los verbos no solo expresan relaciones entre sus participantes, sino que asocian dichos participantes con un evento. Todos los verbos poseen un argumento eventivo. Un verbo que ha sido caracterizado como monádico pasa a tener dos argumentos: el argumento que hace referencia a entidades o individuos y un argumento eventivo. El argumento eventivo se diferencia de los argumentos asociados con papeles temáticos, tales como agente-tema, en que no está marcado temáticamente. El argumento interno y el argumento externo, visto desde el planteamiento generativo de un verbo como cortar, saturan por marcado, pero su argumento eventivo no se satura de esa forma, ya que no representa a un participante. El argumento eventivo de un verbo se iguala o identifica con la posición de argumento eventivo de los predicados de eventos, es decir, los modificadores o complementos circunstanciales. Lo que esta identificación indica es que el modificador y el verbo se refieren al mismo evento. Este planteamiento ha sido igualmente retomado en otros términos por Van Balen y Lapolla en el 97 y por Van Balen en el 2004, cuando menciona que los adverbios no están restringidos a la periferia y pueden modificar diferentes partes de la cláusula. Menciona que semánticamente se considera a los adjuntos o adverbios como predicados de un lugar, es decir, one place predicates, que toman a la estructura lógica a una subparte de la estructura lógica como su argumento. Esto de acuerdo igualmente a lo ya planteado por Jackendorf en 1972. Las frases nominales adverbiales periféricas como el sábado o ayer, presentadas en el ejemplo de 22A y 23A, Pedro horneó un pastel el sábado y ayer Cristina corrió al parque. Estos adverbios o estas frases periféricas toman a la estructura lógica de la oración como su argumento. Los adverbios temporales toman a toda la estructura lógica como su argumento. Esto está mostrado en el diseño de esta estructura lógica, en donde se muestra en 22b que el adjunto, o en este caso la frase nominal temporal, el sábado, tiene alcance sobre toda la estructura lógica, pero en realidad se considera que tiene función predicativa, en donde el evento del predicado de este adverbio sería toda la oración. Igualmente ocurre con lo planteado en 23b, en donde ayer igualmente cumple la misma función, sería un ejemplo similar a lo que se plantea en 22. En caso de que aparezcan múltiples adjuntos, estos deben de ser ubicados con respecto al predicado que se encuentra en la posición más alta de la estructura lógica, como en 24. En 24 tenemos el sábado Pedro horneó un pastel en la cocina, entonces tenemos jerarquía.
jerarquía de estos adjuntos. El que se encuentra en la jerarquía mucho más alta sería el sábado, y luego el locativo, como aparece en 24b. Junto a los adverbios temporales, los adverbios epistémicos, de los que nos contaba Ricardo, y los evidenciales, también tienen alcance sobre la cláusula, lo cual implica que no necesariamente tienen la capacidad de predicar las frases nominales temporales, sino que igualmente hay un conjunto amplio de clasificaciones adverbiales que lo hacen, como en el caso de 25. Evidentemente Pedro horneó un pastel en la cocina el sábado, donde está la estructura lógica de esta oración en 25b, donde evidentemente aparece en la cabeza de esta estructura lógica. Igualmente, probablemente mañana Pedro horneará un pastel, que igualmente ocuparían la misma posición. La posición de las frases nominales temporales dentro de la estructura lógica de una oración compleja como en 27 se ubican como predicados en la parte más alta de esta estructura lógica. 27a tenemos: esta mañana Antonio salió a Puebla y mañana llegará a Oaxaca. Igualmente, donde tenemos la distribución de estas frases nominales de respecto del alcance que tienen sobre el evento. En la estructura lógica de las oraciones interrogativas se coloca en la parte más alta de la predicación un predicado abstracto, temporal o locativo, que puede ser como el que está ilustrado en 28, dice: cuando vio María a Lucy, en donde este predicado abstracto sería codificado como be más tem, y luego el desglose de la construcción. En suma, hay tres clases de adjuntos no argumentales: los adjuntos expresados en frases prepositivas, frases nominales, y los adjuntos léxicos, que estarían acá, digamos, todos los adverbios. Las frases prepositivas modifican al núcleo verbal cuando estos expresan la ocasión o rasgos temporales de los estados de cosas que se codifican en este núcleo verbal. Las unidades periféricas que expresan estos sentidos son modificadoras del núcleo verbal más sus argumentos o argumento. Algunos adverbios léxicos modifican también el núcleo verbal y sus argumento o argumentos, es decir, los adverbios temporales como ayer también ocurren en la periferia. Igualmente, los adjuntos léxicos pueden modificar las diferentes partes de la cláusula. Los adverbios aspectuales, por ejemplo, modifican el núcleo. Los adverbios de velocidad y de manera modifican igualmente al verbo más sus argumentos, y los adverbios epistémicos y evidenciales modifican a la cláusula. Las frases prepositivas son adjuntos periféricos que por definición siempre son predicativos, ya que estos no marcan argumentos del verbo. Estos modifican el verbo y sus argumentos como un todo, y toman la estructura lógica del verbo de la estructura como uno de sus argumentos, como lo haría cualquiera de estas frases nominales temporales de las que les he comentado. En 29a, Pedro escribió una carta en la escuela, en donde igualmente aparecería esa frase prepositiva igualmente en función predicativa, y en 30a, Pedro escribió una carta después de trabajar, igualmente aparecería ese después de trabajar en la parte más sobresaliente. Entonces, para concluir, simplemente quiero remarcar que los adjuntos pueden tener esa función predicativa, en donde tienen un evento, un argumento eventivo. Gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Chantal. Pregunta. Según entiendo, tu argumento eventivo es un poco lo que se llama el adverbio de oración, o hay una diferencia. No, hay una diferencia, en donde digamos que los adverbios tendrían una función predicativa, similar a lo que ocurriría entre un adjetivo y el nombre, en donde el adjunto es el que, entre comillas, tendría la posibilidad de tener como argumento a todo el evento.
Sí, ok, pero en el espíritu, digamos, porque cuando se habla de un adverbio oracional es un poco también lo que se dice, ¿no? Que este adverbio tiene como alcance sobre toda la oración. Digamos, si buscamos como una analogía, sería similar a lo que hacen los adverbios oracionales, solamente que esta propuesta está enfocada a que no solamente lo podrían hacer los adverbios oracionales, sino un conjunto mucho más amplio de adverbios. Creo que no todos, creo que hay algunos adverbios. Al caso del español, creo que, por ejemplo, de esos adverbios que aparecen en las frases como más arriba o aquí abajo, no sé si se pueda tener un adverbio, digamos, de ese tipo, la posibilidad de tener la función predicativa y tener como evento todo la información expresada en el verbo y sus argumentos, no lo sé. Entonces, digamos, a ese respecto, no sé si, como dice Rodrigo, todos los adverbios pueden tener la capacidad de predicar, al menos en el español. Creo que tendría que revisar muy bien. Okay, gracias. Tengo me parece muy padre tu trabajo, pero yo lo llevaría un paso más, es decir, o sea, ya que estás utilizando una semántica, digo, de Wilsoniana o de Wilsoniana, creo que justo eso muestra cómo las representaciones de Roland Reference, con el perdón que me merece Van Balin, son relativamente anticuadas desde el punto de vista de una semántica de Wilsoniana. O sea, lo que haría falta justamente es ponerle la variable eventiva en la representación semántica de Van Balin, que yo creo que se puede decir relativamente fácil, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Incluso creo que en ese desplegado de la estructura lógica que propone Van Balin, creo que hay que generar igualmente el componente que exprese o que codifique que los adverbios en realidad tienen la posibilidad de ser opcionales. Y creo que en un despliegue de una al menos en la propuesta davidsoniana se puede hacer eso. Es decir, digamos, con una especie como de un coordinador que puede aparecer o no puede aparecer. Como que me quiero resistir a imaginar que estos que son eventivos son igual de eventivos que los evidenciales. ¿Son del mismo nivel o estabas hablando de que...? No, pues digamos que sí son del mismo nivel. ¿Cómo serían del mismo nivel? Digamos, en el sentido de que tienen la posibilidad de tener una función predicativa. Nada más porque tiene alcance sobre toda la emisión. No necesariamente. Entonces no entiendo la... Creo que es un poco más complicado de lo que digamos, el por qué ese evento es más complicado de lo que podríamos resolver en estos minutos, así que entonces muy bien. Y demos paso, bueno, le agradecemos obviamente a y demos paso a la y entonces vamos a dar paso a la siguiente ponencia en lo que empieza. Dame el favor. ¿Te parece? Para que se pueda transmitir esto. No, está perfecta. Pues no, ¿para qué? Van a decir que... Bueno, pues dices que trabajo aquí y ya. Entonces, la siguiente presentación que tenemos es de la doctora Alejandra Higueras,
que va a hablar de los marcadores discursivos del español, un panorama desde el uso en 8 ciudades hispanohablantes. Y bueno, también es de casa, trabajé aquí en el Centro de Lingüística Hispánica y me pidió que tampoco le diera una presentación tan extensa. Ya está lista. ¿Vas a dar? Sí, muchos de ustedes tienen las guías, ¿verdad? Sí. Ahí está bien. ¿Se oye? Sí. Lo bajo un poquito. Bueno, este trabajo está inscrito en un proyecto internacional en el que participan tanto ciudades de Europa, tomando en cuenta lo que dijo ayer Raúl Ávila, y de América. Entonces, nos pusimos de acuerdo bajo la coordinación de Alba Valencia, una colega chilena, para, en primer lugar, hacer grabaciones nuevas, porque las ciudades que participamos en este proyecto de la norma culta, teníamos grabaciones de los años 60 y 70 y de los 70. Y entonces decidimos hacer nuevas grabaciones a partir del 2008 para ver si ya podíamos registrar algún cambio, tanto de léxico como de sintáctico, fonético, en fin, diferentes fenómenos. Entonces, no es fácil ponerse de acuerdo entre 8 para hacer el mismo tema, y debido a eso decidimos basarnos en el trabajo de marcadores discursivos de Martín Sorraquino y Portolés, tomar ese trabajo como punto de partida, y ya después cada quien podía ampliar sus horizontes hasta donde quisiera. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo les voy a presentar ahora es algo muy sencillo, porque van a ser los marcadores que encontramos en 8 ciudades y que están registrados en las tablas que algunos de ustedes tienen, y que además va a proyectar Judith para los que no tienen las tablas. El propósito de darle las tablas no es nada más para que las vean el día de hoy, sino que en realidad tiene otra intención, y es que a ver si se animan a trabajar con estos marcadores. Digo, no tienen que estar necesariamente en nuestro proyecto, pero bueno, si se les antoja el tema, pues ahí está ese corpus, y desde luego pueden añadir otros, ¿no?, que ustedes tengan a la mano. Pero bueno, vamos a empezar entonces. El primer grupo que tenemos registrado es el de los estructuradores de la información. Como algunos de ustedes saben, ese tipo de marcadores están divididos en comentadores, ordenadores y digresores. Los primeros presentan el miembro discursivo que introduce como un nuevo comentario, lo que distingue del discurso previo. Este discurso anterior se comprende como un comentario distinto, o sea que corresponde a otro tópico, o como una preparación al nuevo comentario introducido por el marcador. Tenemos, bueno, hay un ejemplo que tienen ahí en la hoja que les dieron, es de Caracas, del 2008, es una mujer de la tercera generación que dice: he estado introduciendo los vegetales al menú, lo que pasa es que yo soy necísima con la comida. Otro ejemplo es de México, del 2013, es un hombre de segunda generación. Eso es lo primero que a mí me gustaba, la electricidad, pues querer saber que cómo es que tú llegabas y ¡pum!, prendías un foco.
Bueno, aquí está el que trabaja María Ángeles Soler, que ya escucharon a las 10 de la mañana. Y bueno, está clasificado como comentador. En segundo lugar, bueno, y aquí tienen en la tabla los comentadores, como pueden observar, solo México registró el PUS y el PS. Se ve en negritas en sus hojas lo que solo se presentó en esa ciudad, ¿sí? Lo que no está en negritas es común a todas las ciudades. Bueno, entonces aquí ven cómo Caracas registró toda una larga lista de marcadores. Algunas veces tendríamos que cotejar nuevamente con el corpus o hablar incluso con algún caraqueño para corroborar si realmente lo que está registrado es fiel. Yo tengo mis dudas con respecto a uno que otro de los marcadores, pero bueno, esa es otra tarea, ¿no?, que hay que hacer. En segundo lugar están los ordenadores. Los ordenadores son estructuradores de la información con dos funciones primordiales. Primero, indican el lugar que ocupa un miembro del discurso en el conjunto de una secuencia discursiva ordenada por partes, y en segundo lugar presentan el conjunto de esa estructura como un único comentario y cada parte como un subcomentario. Los dividimos en tres: apertura, continuidad y cierre, y los tienen desde en la hoja 2, en la hoja 3 y en la hoja 4. Para apertura tenemos un ejemplo que tomé también de la Ciudad de México del 2013, es El hombre de segunda generación. Los de apertura, como su nombre lo indica, sirven para abrir una serie en el discurso. Y el ejemplo dice: la manera de controlar la inflación, hay dos formas. Una, reduciendo el gasto o sacando el capital. También, bueno, aquí Caracas tuvo las mismas ocurrencias que los demás, y las variantes únicas a Buenos Aires, La Habana, Las Palmas, México y Sevilla, pero en realidad esa aclaración también quiero hacerla. El que se hayan presentado estas formas en esas ciudades como únicas, registradas solo en una ciudad, no quiere decir que no pudieron haber aparecido en otra. O sea, hay algunas que son demasiado comunes y sí, después vamos a identificar algunas que sí realmente, pues aquí en México jamás las oiríamos, ¿no? O los de La Habana tampoco oirían algunas de las que se registraron en Santiago de Chile, y así sucesivamente. Pero por lo pronto pues, parece ser que, aunque hayan aparecido una sola vez, pues son más o menos las que podrían aparecer en cualquier ciudad de habla hispana. Los de continuidad, los marcadores, son marcadores que indican que el elemento que acompañan forma parte de una serie de la cual no es elemento inicial. El ejemplo que elegí está tomado de La Habana del 2010 y es un nombre de tercera generación. Dice: primeramente en la calle de Ayestarán, no sé exactamente qué municipio era, me falta un fe ahí. No sé si es plaza. Y después, ahí está el marcador, nos mudamos para La Víbora, que es otro municipio de La Habana. En la lista que tienen de continuidad, igualmente, pues todos los que aparecen, incluso los que están marcados en negritas, podrían haber aparecido en cualquier ciudad. En tercer lugar tenemos los de cierre, que señalan el fin de una serie discursiva. El ejemplo que elegí es de Las Palmas del 2008, es un hombre de tercera generación, que dice: desde mi cargo cientos de veces solicité el aparato para sincronizar los semáforos de la plaza, pero en balde. Finalmente, ahí está el marcador de cierre, lo conseguimos este año.
Luego, el tercer grupo de los ordenadores es de digresores, y los marcadores digresores introducen un comentario lateral con respecto a la planificación del discurso. El ejemplo elegido es el de Sevilla del 73, una mujer de tercera generación, porque me acuerdo que un muchachito de los que se presentaban, que por cierto me dijeron que no tenía un céntimo, ganó el concurso. Entonces, ahí tenemos una frase que está como marcador, que es que por cierto. ¿Sí? En segundo lugar tenemos el grupo de los conectores, que se dividen en aditivos, consecutivos, contraargumentativos. De los aditivos podemos decir que algunos unen a un miembro discursivo anterior, otro con la misma orientación argumentativa y otros no. Esto pues aparentemente es muy fácil de entender, pero son exactamente los conectores que se enseñan muchas veces en las clases de redacción de la enseñanza media o de la enseñanza básica. Y en los libros de texto, para mi sorpresa, leí que así dice textualmente, que un aditivo une un miembro discursivo anterior a otro con la misma orientación argumentativa y otros que no. Entonces yo considero, bueno, que para los alumnos no es tan fácil saber de la nada qué es la misma orientación argumentativa, sobre todo si tienen 13 años, ¿no? Entonces habría que ponerles un ejemplo así como muy obvio, ¿no? Que la misma orientación argumentativa sería algo así como Luis es alta y puede jugar basquetbol, o juega bien basquetbol, y no Luis es alta y tiene los ojos cafés, ¿no? Porque esa para nada sería la misma serie argumentativa. Pero bueno, esa fue una nota al margen. El ejemplo que elegí para los aditivos es de Sevilla del 73, que dice: en el extranjero no doy francés, les doy lengua y literatura española. Además es que me gusta, no lo puedo remediar, la lengua me encanta. Tienen la serie de marcadores aditivos, también algunos marcados, pero todos pueden ser comunes. Los consecutivos presentan el miembro del discurso en el que se encuentran como una consecuencia del miembro anterior. El ejemplo que elegí es de Córdoba, Argentina, del 2013, es una mujer de segunda generación que dice: yo vengo de tu familia y vos eras la que manejabas todas las cosas de la casa y yo aprendí que una tiene que manejar todas las cosas de la casa. Entonces, no me pidas ahora que esté bajo las órdenes de o supeditada a los deseos de un hombre, porque no estoy acostumbrada. Bueno, ya han de estar pensando, ¿no? Que ese entonces, pues obviamente no solo puede ser un consecutivo, sino que puede tener otras funciones y presentar otros fenómenos semánticos, ¿no? No es exclusivo de este grupo. En tercer lugar tenemos los contraargumentativos, que presentan un contraste entre los miembros vinculados, y el ejemplo elegido es de Las Palmas del 90, una mujer de segunda generación, y dice el ejemplo: no porque la familia me dijera eso es lo que tienes que hacer, porque todo lo contrario, ¿sí? Mi padre me decía: derecho, ni hablar, filosofía y letras es otra cosa, pero tú estás loca, ¿qué vas a estudiar eso?
Bueno, después tenemos los reformuladores, que creo que no les pusieron en la hoja. Ah, no, perdón. Sí, los reformuladores. Y en primer lugar tenemos los explicativos, que presentan el miembro del discurso que introducen como una formulación que aclara o explica lo que se ha querido decir con otro miembro anterior que pudiera ser poco comprensible. ¿Sí? El ejemplo de reformulador explicativo, que es el del primer grupo, está tomado de Santiago de Chile del 2004 y es, dice el encuestador, ¿qué se necesita para encontrar un buen trabajo? Y dice, contesta el informante, mucho de contacto y de pituto, dicho en buen chileno, porque hay más arquitectos de lo que se necesita. Bueno, para los que no tienen la hoja, un pituto es alguien que se procura un beneficio o privilegio. Pituto. El segundo grupo de los reformuladores es de rectificación. Los de rectificación sustituyen un primer miembro que presentan como una información incorrecta. Por otra parte, la corrige o al menos la mejora. Tenemos un ejemplo de Santiago de Chile, nuevamente, muy sencillo, que dice: mi padre nació en Santiago, no en Concepción. El tercer grupo corresponde a los marcadores de distanciamiento, que son los que presentan como no relevante para la secuencia del discurso un miembro del discurso anterior a aquel que los acoge. Con ellos no se pretende formular de nuevo lo dicho, sino mostrar la nueva formulación como aquella que ha de condicionar la secuencia del discurso, al tiempo que se priva de pertinencia el miembro discursivo que lo precede. Entonces tenemos el ejemplo de Buenos Aires de los años 60, que dice, en el que dice el encuestador: ¿y no hay manera de grabar en secreto? Y el informante responde: no, a mí no me gusta hacerlo secreto porque uno tiene la vivencia. De todos modos, que está traicionando al paciente, ¿comprende? El siguiente grupo es el de los recapitulativos, que presentan su miembro del discurso como una conclusión o recapitulación a partir de un miembro anterior o una serie de ellos. Este miembro puede mantener la misma orientación argumentativa de los miembros anteriores, pero también, además de la misma orientación argumentativa, puede introducir miembros con orientación opuesta. ¿Sí? Por cierto, en México solo se presentaron los segundos. El ejemplo que elegí es de Córdoba, del 2002, un hombre de primera generación que dice: no se observa una buena política industrial. En fin, no aprendemos más. El siguiente gran grupo de marcadores es el de los argumentativos, marcadores operadores argumentativos. Son operadores de refuerzo argumentativo los del primer subgrupo, y ellos refuerzan como argumento el miembro del discurso en el que se encuentra frente a otros posibles argumentos. Entonces tenemos un ejemplo de México del 2013 donde dice: entonces el chofer, el que pasó por mí al aeropuerto, que no era el chofer en realidad, ahí está el marcador, era el dueño del hostal, pero la hacía de cocinero, de chef, de chofer, de todo. Me llevó a la estación de trenes y se fue. En estos operadores argumentativos pueden ver en su lista de ejemplos cómo Santiago de Chile fue el único que presentó toda una lista de formas después. No sé si tengas la lista, Ángeles, ahí. ¿No te tocó?
Ah, pero la estás viendo. Bueno, entonces hay más que en México, porque va desde pues, pue, pus, pos, po y pu. Sí. Hay que ver qué pasa con todo eso, ¿no? En segundo lugar tenemos los de concreción, que presentan el miembro del discurso en el que se localizan como ejemplo de una generalización. El ejemplo de México del 70 es combinado es nadar los 4 estilos en una sola prueba. Tienes que nadar, por ejemplo, si es 4 por 20, son 20 metros de cada estilo. Y el último gran grupo de marcadores discursivos dentro de esta clasificación que aceptamos como guía es el de los marcadores conversacionales. Bueno, desde luego son los más abundantes, ¿sí? En todas las ciudades son muchísimos. Entonces vamos a ver, ya no sé cuánto tiempo me quede, pero un poco rápido. Los conversacionales en general manifiestan la relación entre los participantes de la conversación, sujeto y objeto de la enunciación, y de estos, con sus enunciados, a veces refuerzan o justifican los razonamientos de los hablantes ante sus interlocutores, sean argumentos o conclusiones, bien como retardos en la comunicación, como llamadas de atención para mantener o comprobar el contacto, o como fórmulas exhortativas y apelativas que implican al interlocutor. El primer grupo es el de modalidad epistémica, según lo entiendan estos autores de lo epistémico, y ellos dicen que señalan el modo en el que el hablante percibe el mensaje recibido. En algunos casos se introduce información evidente u orientadora. El encuestador dice, ¿lo viste al natural? Y contesta el informante, sí, claro, en un camión, en 2 camiones. E insiste el encuestador, ¿lo viste? Y vuelve a reiterar el informante, sí, claro. Dice el encuestador, porque yo lo vi en la tele y en el periódico. Es un ejemplo de México del 2013, un hombre de tercera generación. El siguiente subgrupo es el de modalidad deóntica, que expresan estos marcadores actitudes relacionadas con la expresión de la voluntad. Le permite al hablante mostrar su actitud con respecto a lo que se puede inferir dentro del discurso, por ejemplo, aceptación, consentimiento, rechazo o negación. Entonces tenemos otro ejemplo de México del 2013 que dice, muy bien, bueno, pues si quieres ya acabamos. Y el informante responde, bueno. E insiste el encuestador, ¿o quieres decir algo más? Y dice el informante, son $900 para empezar, ¿no? Es una bromita. Porque están terminando la grabación y entonces el informante dice eso. El siguiente grupo es súper abundante, que es el de modalidad deóntica. Enfocadores de la alteridad, que están dirigidos al oyente o a ambos interlocutores. En algunos casos comentan el fragmento del discurso al que remiten en relación con el hablante, en otros señalan el enfoque de las relaciones con el interlocutor. Y el ejemplo que elegí es de México, del 2013, y dice, es una compañía eléctrica donde me llevaba y yo veía planos y veía un montón de cosas y decía, bueno, ¿esto cómo funciona? Entonces iba yo con las personas a preguntarles. Y viene el marcador. Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? O sea, siempre se está pidiendo el hablante está
esperando la respuesta, ¿no?, del interlocutor. Y por último tenemos los metadiscursivos conversacionales, que constituyen estrategias para estructurar la conversación. Son recursos del hablante para señalar la recepción del mensaje, el cambio o la mantención del turno. Entonces el encuestador dice, le voy a pedir un poquito de tiempo solamente, y el informante dice, ya. Es un ejemplo de Santiago, de los años 70, un hombre de segunda generación. Bueno, este es el panorama de más o menos cómo se presentaron los marcadores, pero independientemente de esto que leí hoy, si atendemos a las tablas, pues hay una serie de fenómenos que podemos ver ya con más detenimiento. No sabemos a ciencia cierta si cuando un marcador aparece en las diferentes ciudades, si realmente se está comportando de la misma manera, ¿sí? Porque obviamente, como ya vimos en la ponencia del doctor Maldonado, hay muchos fenómenos, sobre todo de gramaticalización, que es lo que generalmente le pasa a un marcador discursivo. Y bueno, tendríamos que ver qué grados de gramaticalización se presentan en las diferentes ciudades, en las diferentes manifestaciones. Esa es una. Otra es que pareciera ser que algunos marcadores son sinónimos realmente de otros, pero tampoco estamos seguros de que sean sinónimos o qué grado de sinonimia presentan, ¿sí? Entonces sería otro trabajo que podríamos emprender, no con todos obviamente, sino escogiendo uno por uno, ¿no? Y bueno, pues ya con eso termino con las tareas que podemos hacer ahora, escogiendo cada quien su marcador para que lo pueda trabajar. Y bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos suficiente tiempo para preguntas, comentarios, regaños, después, claro. sugerencias. Sí. Determinar que efectivamente es un marcador discursivo, porque pues en realidad sí veo que la lista es muy grande. Creo que nos va a tocar de a unos 3 a cada uno. ¿Mandé? Creo que nos vas a dar de a 3 porque pues, son muchos. No, ustedes los van a escoger. Sí, desde luego hay que tomar en cuenta algunas características para determinar que algo es un marcador. En primer lugar, bueno, casi cualquier palabra en algún momento puede convertirse en un marcador. Pueden aparecer dentro de la oración, pueden aparecer al margen de la oración. Lo importante para que sea un marcador es que el significado básico, ¿sí?, de esa forma, ¿sí?, ya no se conserve tal cual, sino que haya iniciado justamente ese proceso de gramaticalización. Si no, no podemos considerarlo un marcador discursivo. Con unos es mucho más fácil hallar el caminito, con otros cuesta más trabajo. Ahora, Portolesi y Martín Sorraquino señalan que un requisito para que sean marcadores discursivos es que no presenten variantes. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque
hay formas que pasan las otras pruebas muy bien, que cumplen la función, ¿sí?, de ser un marcador y que sí presentan variantes, ¿no? O sea, en la lista lo podemos ver claramente, ¿sí? Como por ejemplo, lo que pasa o lo que pasa es que, ¿sí? Entonces, ya, pues todos estamos de acuerdo que pues no es pasar, ¿no?, de un lugar a otro, sino que ya estamos con un pasar gramaticalizado. No sé si te contesté. Bueno, Ángeles tiene un comentario. ¿Qué? Vámonos a comer. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos la participación de la doctora Alejandra.